Bueno, vamos entonces ahora con algunas noticias nacionales que nos llegan a través de InfoSiberia. San Juan, la Corte Suprema inhibió al gobernador Sergio Uñac para presentarse como candidato a un nuevo periodo al frente del Ejecutivo local. El fallo fue firmado por la troika dominante del tribunal, Horacio Rosati, Carlos Rosenblatt y Juan Carlos Maqueda. La provincia deberá ahora reformular su cronograma electoral. San Juan, el fallo de la Corte sobre la provincia afirma textualmente: la reelección para sucesivos mandatos de una persona en el ejercicio de un cargo público de la naturaleza de la gobernación o vicegobernación conlleva el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia. El párrafo desconoce el valor de la soberanía popular ejercida a través del voto. Sergio Uñac señaló que los supremos avasallaron cualquier rasgo de federalismo y violaron la autonomía de la provincia, lo que produjo la cancelación de cualquier tipo de esperanza del pueblo de elegir democráticamente, constitucional y autónomamente. Es así, es la judicialización de la política, resaltó. No voy a ser cómplice del manoseo de estas elecciones, sostuvo Uñac, y adelantó que le va a pedir al Tribunal Electoral de la provincia que fije rápidamente nueva fecha de elecciones. Tras la resolución de los Supremos que impide la candidatura de Sergio Uñac, el presidente Alberto Fernández aseguró que una vez más la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima. Lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige, agregó. Al ser consultado si buscará la reelección, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo: estamos trabajando con Verónica Magario, la actual vicegobernadora. En principio, mi fórmula está cerrada. Planteó que es necesaria una continuidad. Estamos haciendo una transformación profunda, destacó en diálogo con Radio 10. Respecto a la posibilidad de ser candidato a presidente, dijo: uno está a disposición del espacio, pero en la provincia tenemos la propuesta. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que será precandidata a gobernadora en las PASO del 13 de agosto que se llevarán a cabo en la provincia de Buenos Aires dentro del Frente de Todos. Acompaña la postulación presidencial de Daniel Scioli. Axel Kicillof fue consultado sobre la postulación de Victoria Tolosa Paz a la gobernación de la provincia y respondió: no tengo ningún problema de que en la provincia haya una PASO con él o la compañera que quiera presentarse a discutir sobre el mejor proyecto de provincia. Mientras que el ministro del Interior, Guado de Pedro, sostuvo sobre las PASO en el Frente de Todos: dentro de nuestra fuerza hay una discusión, porque algunos quieren consensuar candidatos y otros no. Por eso, por las características de la ley de las PASO, si hay un sector que no quiere participar del consenso, lo más probable es que haya una competencia interna entre nuestra fuerza. Bueno, estos fueron algunas informaciones nacionales. Vamos con usted. Bien. Tengo aquí en mi poder una misiva que fue publicada el día 1 de junio
con respecto a los dichos de nuestro intendente. No es mito. Todas las obras que trajo Alberto Fernández a la ciudad frente a ninguna de Mauricio Macri. Esto fue dirigido al director del diario Río Tercero y dice lo siguiente: solicitamos nos conceda un espacio para responder a las expresiones del intendente Marcos Ferrer, hechas en su diario, donde se tituló ¿Es un mito que todas las obras que se realizan en la ciudad se hacen con fondos nacionales y provinciales? Consideramos que esa expresión es una falta de respeto, una manera sutil que encontró el intendente de tratarnos de mentirosos, a quienes venimos sosteniendo que las obras más importantes en la ciudad se hacen con fondos nacionales y provinciales. Porque un mito es un relato basado en hechos que no son reales. Y nosotros estamos hablando de obras públicas que los ciudadanos ven y pueden tocar. La obra de adoquinado en barrio Castañino, la sala de pediatría del barrio Acuña, el centro asistencial del barrio Mañasco, se hicieron con fondos aportados por el gobierno nacional. El edificio del nuevo hospital, la pavimentación de la calle Catamarca, el adoquinado de la calle Igualdad, el anillo de circunvalación, la escuela Proa, el polideportivo en barrio Monte Grande, la hermosa obra en el balneario municipal, el jardín de infantes de la escuela Gregoria Ignacia Pérez, fueron todas realizadas con fondos provinciales. Y podemos agregar las inversiones de la Nación en fábrica militar, que aunque están dentro de un terreno federal, benefician a nuestra ciudad. No estamos mintiendo. Las obras están y se las pueden ver. El propio intendente reconoce que las obras más importantes que se vienen haciendo en la ciudad se van a hacer con fondos que enviará el gobierno nacional, como la pasarela de balneario, las 100 cuadras de pavimento, el sistema de bombeo y las cloacas del barrio aeronáutico, y los fondos para obras de infraestructura en el parque industrial. Todo lo mencionado no es mentira, no es un mito como dice el señor intendente. Lo que tampoco es un mito es cuando sostenemos que durante los 4 años que gobernó en el país, la fuerza política a la que el intendente pertenece, Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri como presidente, no llegó un mísero peso a esta ciudad para obra pública. Él lo sabe mejor que nadie, porque fue secretario de Obras Públicas del municipio. Sabe que no mentimos. No puede mencionar ni una sola de la gestión de Macri, porque no hay ninguna. Solo llegaron a la ciudad malas noticias, como 108 telegramas de despidos de trabajadores de la fábrica militar. Sabemos que al intendente no le gusta que le recordemos estas cosas, pero la única verdad es la realidad. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Firman Movimiento Justicialista Kirchnerista, Agrupación 17 de Octubre en la Militancia, Agrupación La Cámpora, Partido Compromiso Federal y Partido Colina. Adhiere Yamil Mengo Becil, presidente del Partido Justicialista de Río Tercero. Vos sos la impunidad, yo soy Videla y a tus presos soy el que labura, vos sos el que negas la dictadura, yo soy la unidad y vos la alianza, palabras pa' putearte no me alcanzan, no me alcanzan, si vos sos la huía, yo soy la CGT, vos sos la CIA, vos querés deuda y yo soberanía, yo soy la educación pública y vos la policía. Realmente una gran nota, una gran nota. Un buen descargo, muy buen descargo.
hacia las mentiras del intendente, porque Sí. reconoce, o sea, ¿por qué no se reconoce lo que envía un gobierno que no es de su extracción política, digamos, a la ciudad? Es ¿Por que qué no ellos se reconoce? siempre son Sí, así, bueno. siempre le echan la culpa al otro, ellos nunca se hacen cargo de nada. Macri ni sus secuaces se hicieron cargo de todas las cagadas que se mandaron durante 4 años, fundieron el país, nos endeudaron a 100 años, tenemos que pagar más de 100.000 millones de dólares y todavía tienen el tupé de decir que es este gobierno el que está empeñando el país. Por eso, cuando un gobierno... Y después tenemos una que descerebrada, reconoce. una descerebrada, como la Brouwer de Koning, que el único proyecto que presentó fue el de los saleritos Sacar los salaritos de las mesas de las mesas de los restaurantes, restaurantes. y que cuando tuvo que estar en el Congreso, no, se fue a pelotudear a Estados Unidos, porque claro, tenía que irse allá. Ese es el grado de responsabilidad que tienen. Lo único que les importa es llenarse el bolsillo, ¿no? Agrandar la cuentita del banco. Y el pueblo, que se joda. El pueblo, para lo único que lo tienen en cuenta es para que los voten, con engaños, con mentiras, con montones de cosas, Qué triste, para realmente. que llegara al poder de una forma legal. Pero muy bien por la persona que escribió esa nota y refrescó la memoria a la gente de Río Tercero. Sí, aparte no nos olvidamos de varios funcionarios, exfuncionarios de municipales, de la gestión de los radicales en estos últimos 20 años, que tienen causas judiciales que están cajoneadas en los tribunales. No nos olvidemos de eso tampoco. Pero ellos tienen muy mala memoria, no recuerdan Exactamente, las cosas de ellos. exactamente. Bueno, yo voy a seguir con algunas más nacionales. La titular del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, que se encuentra en China, le informó a Sergio Massa y Máximo Kirchner que el directorio del organismo de crédito aceptó discutir la incorporación de Argentina como miembro del banco. Será en agosto, en la reunión que se desarrollará en Sudáfrica, cuando se debatirá además sobre otros países, entre los que se encuentran Arabia Saudita, Egipto y Zimbabue. La delegación argentina en China, encabezada por Sergio Massa y Máximo Kirchner, continuará las negociaciones en Beijing, la capital del país. Hoy habrá una reunión con el titular del Banco Central chino para poder ampliar los yuanes disponibles en las reservas argentinas. También llevarán adelante encuentros con el viceministro de la aduana para mejorar la exportación de productos argentinos al mercado chino y con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo para impulsar el comercio entre ambas naciones. Antes de partir de Shanghái a Beijing, Máximo Kirchner se reunió con Zhao Lei, el titular de la editorial Sida Books, que tradujo al chino, mandarín y editó El Eternauta, la obra escrita por Héctor Oesterley y dibujada por Solano López. Compartieron análisis y datos sobre la historieta argentina, así como sobre el concepto del héroe colectivo. Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro, destacó que China se ha convertido en un socio comercial clave para la Argentina. La demanda china de alimentos y productos agrícolas de alta calidad ha abierto oportunidades valiosas para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra industria agroalimentaria. Y agregó que nuestro país ha recibido inversiones chinas en sectores estratégicos, lo que ha contribuido al desarrollo de nuestra infraestructura y la generación de empleo. ¿Tenés algo? ¿O continúo? Sí, tengo. Bueno. Tengo una historia insólita, ocurrida hace mucho tiempo. ¿Sabías que hubo un personaje de nuestra historia, poco conocido, que casi fue fusilada
una mujer. Se trata de Clorinda. Hoy queda mal acordarse, pero la provincia de Buenos Aires una vez se separó de Argentina y fue el estado de Buenos Aires, patronímico porteño, capital Buenos Aires, frontera sur pasando en algo Chascomús. Segunda ciudad Mercedes, pequeño el país triangular entre el Río de la Plata, el Paraná y la frontera con los indios. Próspero el paísito que recibía inversiones y seguía siendo la boca internacional del comercio para bronca de Paraná y otras candidatas. Era un estado absurdo de cosas que los porteños, los bonaerenses de esos tiempos, iba a resolver a su manera en Pavón cuando volvieron a la Confederación, pero en sus propios términos. Pero entre la caída de Rosas y la batalla final, la provincia vivió una época tranquila, en buena parte por la moderación de Urquiza, que no le daba bola a los constantes insultos de la prensa porteña. En octubre de 1856, la prensa hizo una pausa con la calumnia política para ocuparse de un escándalo mucho más sabroso y sexual, con cornamentas, asesinato y una belleza de una joven en el centro irresistible. Resulta que a fines de octubre de ese año apareció en el diario La Tribuna un suelto pago firmado Los amigos del señor Fiorini, que pedía datos sobre el paradero de Bartolomé Fiorini, el pintor y retratista. Fiorini era un italiano llegado a la pequeña ciudad en 1829, que se ganaba bien la vida como pintor de la sociedad de esa época. Su obra, vista desde hoy y comparándola injustamente con la de Prilidiano, Pueyrredón y otros, tiene más valor histórico que otra cosa, pero la provincia-estado no tenía tantas opciones. Fiorini al final estaba entrenado y bien a la italiana y tenía su nicho. También tenía 3 hijos con Clorinda Zarracán, una linda morena de 25 años, 30 años menor que él. Sus amigos publicaron el aviso porque hacía 15 días que nadie sabía del simpático italiano. El último dato disponible era que el 10 de octubre había salido de su chacra de Santos Lugares rumbo a la ciudad. Unas buenas horas a caballo, pero que nunca había llegado a su estudio. Aquí comienza una historia algo asombrosa para los bonaerenses, para todos los argentinos de hoy, acostumbrados a la pereza geológica de la justicia de hoy. Es que el juez del crimen y el comisario de Luján leyeron el suelto, se olieron gato encerrado y se fueron con una comisión de Santos Lugares a ver qué había pasado. La tropa rastrilló los alrededores de la chacra de Fiorini y enseguida encontró el cadáver en una tumba poco profunda. Para disimular, le habían plantado unos coliflores encima. Los policías arrestaron a todo el personal de la chacra y el capataz, Crispín Gutiérrez, confesó que era el autor del crimen. La prensa de la época lo describe como un criollo pintón, buen mozo y presentable, de unos 25 años de edad, pero hay que descontar cierta exageración, porque lo otro que confesó Gutiérrez fue que era el amante de Clorinda. Por pedido de ella, explicó, se había cargado al italiano con ayuda de su hermano Remigio. Le habían dado un pistoletazo y lo habían terminado a golpes de maceta. El comisario de Luján arrestó al capataz, a la viuda y a su padre y mandó buscar al tal Remigio, el hermano más avisor que se había hecho humo. Rápidamente dejaron en libertad al señor Zarracán, al que le creyeron que era inocente del horror.
También rápidamente encontraron a Remigio, que se había escondido cerca de Mercedes. En 48 horas la investigación estaba lista y los 3 detenidos, reos confesos, fueron enviados a la capital para ser juzgados. Hay que imaginar el escandalete y el morbo en la ciudad que iba de retiro a Parque Lezama y se cerraba en el camino de las Tunas, hoy Entre Ríos, Callao. Clorinda no era de una familia de alcurnia, pero era una señora, madre y bonita, con lo que el tribunal estaba lleno de periodistas y de curiosos. Para mejor, la viuda contrató como abogado al famoso Carlos Tejedor, mientras que los hermanos Gutiérrez se tuvieron que conformar con el defensor de pobres y ausentes. Las sesiones fueron imperdibles. Los interrogatorios van mostrando detalles tremendos. El día de su muerte, Fiorini se había dado cuenta de que en algo andaba su mujer y se había encerrado en el altillo armado, curiosamente con una bayoneta. Al caer la tarde, Clorinda lo había convencido de bajar y dejarse de joder con la bayoneta. Y ahí le cayeron encima los hermanos Gutiérrez, pistoletazos, macetazos y coliflores. Lo que deleitó a la prensa escandalosa de la época, que era casi toda la prensa y era mucho más escandalosa que hoy, fue la actitud de la viuda. En general, estaba impasible, como si hablaran de otros, y más de una vez se tapaba la boca con un pañuelito porque no podía parar de reírse, sobre todo cuando la describían como un monstruo. Esto tuvo un efecto más que inesperado en la sociedad pacata de aquella época, ya que la opinión pública comenzó a ponerse de su parte. El punto era que si la condenaban, la tenían que fusilar. Ni habían terminado los testimonios y ya no se hablaba de otra cosa, con las señoras abiertamente criticando la idea de mandar a la asesina al paredón. Los diarios reflejaron esto y la presión aumentaba tanto que el fiscal pidió la pena de muerte de los Gutiérrez, a los que nadie defendía, pero apenas 15 años para Clorinda. Los medios hicieron un picnic, que la pobre chica sufría con un marido tan viejo, que había pedido sin éxito la anulación del matrimonio, que estaba siempre sola, que ya no había amor. El juez no le llevó el apunte ni al fiscal, ni a los diarios, ni a las porteñas, y condenó a los 3 a ser fusilados en la Plaza de Mayo. A todo esto, entre el crimen y la condena, apenas había pasado un mes, y eso que no tenían computadoras en esa época. El Nacional, la Tribuna y el Orden arrancaron una campaña para que le conmutaran la pena a Clorinda, que pasó a ser la pobre Clorinda. La asesina es una desdichada que mostró coraje y serenidad en el juicio. Una posible mártir comparable con Camila O'Gorman, fusilada aunque estaba embarazada por el bárbaro Rosas. Al final, ¿no era el estado de Buenos Aires un lugar civilizado? Se empezaron a juntar firmas pidiendo un cambio en la condena y enseguida había 7.000, una barbaridad en la aldea porteña de esa época. Carlos Tejedor, a todo esto, apenas le recordaron el caso de la O'Gorman, corrió la bola de que Clorinda también estaba embarazada, que más que bola era un bolazo explícito. El tema llegó a la política y 4 días antes de la fecha de fusilamiento, la legislatura resuelve que la condena tiene que suspenderse hasta que se resolvieran las peticiones de clemencia. ¿Qué pito tocaba la legislatura con el cumplimiento de condenas? Ninguno. Y ese voto resultó un papelón de los grandes, que el Ejecutivo salvó enviando un proyecto de ley para que las autoridades del Estado tuvieran el poder de conmutar la pena de muerte. Se debatió en términos sorprendentemente progres, con fuertes discursos contra la pena extrema y argumentos esdrújulos para sostenerla.
Sarmiento, por ejemplo, escribió que si los países avanzados tenían esa pena, nosotros no éramos quien para abolirla. La cosa es que se hizo 1859, los 3 asesinos seguían presos pero vivos, y el debate se iba por las ramas. La legislatura, finalmente, no abolió la pena de muerte, pero la complicó sacándola de la primera instancia de un juicio. Clorinda fue liberada en 1868 y la historia no registra qué fue de ella. Tampoco se sabe qué pensaban sus hijitos, ya adolescentes y criados por el abuelo. Fue la última mujer condenada a muerte por un tribunal. Ah, caramba, qué triste historia, ¿no? Sí, un poco bizarro, con tintes bizarros, pero una historia bastante triste. Sí, claro que sí. Bueno, mira, recién estuvimos hablando, vos leíste una nota acerca de lo que decía el intendente local. Así es. No habían llegado nunca, ¿cómo es? Nunca beneficios para Río Tercero desde el gobierno nacional. Bueno, y un compatriota lo salía ¿cómo es? A desmentir. Acá tengo otra notita, también referida a la municipalidad. Y dice, ¿la MUNI legal o ilegal? La vamos a escuchar, ¿te parece? Bueno. Porque acá no nos casamos con nadie nosotros. Si haces las cosas bien, lo decimos. Y si las haces mal, también. Ahí exactamente. Vamos. Le dejamos el juicio a los oyentes. Exactamente. Vamos a ver si lo puedo sacar. Los vehículos tienen que tener un mínimo de 10 años de antigüedad. Cada vehículo tiene que contar. Empezar de cero. ¿Se cortó? La municipalidad contrató más de 50 vehículos para trasladar el día domingo de elecciones a quienes van a votar para que tengan que ir. ¿Según remises? ¿Qué supongo? Hoy no sé si contrató remises. Son los únicos que pueden llevar gente. Ya que estamos acá, vamos a averiguar. Nos encontramos en la empresa 431-700 por algunas dudas que surgieron de los vecinos y sobre cuestiones sobre el servicio de traslado de pasajeros. Nos encontramos con Paco, uno de los miembros de la comisión directiva. Una de las preguntas era saber bien sobre los requisitos que se exigen por parte de la municipalidad para el traslado de pasajeros. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los esenciales? Sí, primero, lo que respecta al vehículo, los vehículos tienen que tener un mínimo de 10 años de antigüedad. Cada vehículo tiene que contar con un ITV, por lo tanto tenemos que tener un seguro que es exclusivo para remis. El conductor, el chofer, aparte tiene que estar registrado en la municipalidad y tiene que tener un carnet profesional. En caso de que no se cumplan estos requisitos o el vehículo no sea de taxi ni remis, ¿es posible que se cumple que sea el transporte de pasajeros? No debería. No debería, porque para eso hay los vehículos habilitados por la municipalidad. Me quedé pensando, ¿y si para el domingo no contrataron remise? ¿Saldrán a controlar los vehículos que llevan gente? Y bueno, si los elementos salimos nosotros. Bueno, veremos el domingo a ver qué pasa. Y sí, ellos se preguntan si la municipalidad va a salir a controlar esos vehículos que supuestamente son particulares, no son ni siquiera remises. O sea que los autos particulares no podrían llevar gente en la Sí, pero la apariencia es que deben ser contratados por el municipio. Me parece que se le está yendo la mano al intendente, si es así. Y eso pasa porque cuando vos hace 20 años que estás enquistado en el poder, con diferentes caras o títeres, pero todos hacen exactamente lo mismo, tienen el mismo modo operandi, es lógico que sucedan estas cosas. Porque a veces no hay fondos para determinadas cosas de primera necesidad dentro de la ciudad, pero hubo para comprar una Renault Alaskan para que ande el intendente floreándose por ahí. Entonces, además yo digo, con este tema del domingo, elecciones, que todos saben que están las elecciones PASO en Río Tercero y necesitamos remises para trasladarnos, o de pronto, si los remises no pueden andar o están todos contratados por el
por la intendencia, ponele. Yo tengo un auto, yo soy dueña de llevar en mi auto a quien a mí se me cante a votar. No lo voy a poder hacer. Bueno, se supone que los autos particulares tendrán un cartelito, alguna cosa que los identifique como móviles para llevar gente. Ahora, si vos no tenés ninguna identificación, ningún papel que diga, qué sé yo, coche número 6 o algo por el estilo, que te identifique como móvil de alguno de las agrupaciones que litigan en la PASO, no te pueden decir absolutamente nada. Pero si vos vas, bueno, pero si vos vas identificada es otra cosa. Claro, pues yo puedo ir en mi auto con mi familia a votar. Exacto. Y no tengo por qué preguntarle al intendente si me deja ir en mi auto. Por eso mismo te digo, si vos no tenés ningún cartelito, nada que te identifique, vos podés llevar a toda la gente que quieras. Entonces, no van a parar todos los autos y les van a pedir los documentos, ni les van a hacer el árbol genealógico para saber si son parientes o no. Pasando en limpio, entonces a lo que nosotros entendemos es que no puede ir un auto identificado con un sector político, digamos, por así decirlo. Sí, yo no tengo en este momento idea qué es lo que normalmente se van a utilizar para identificar los autos que se dedican al traslado por de lo la general gente son los remises, a votar. Sí, no van identificados los autos. Por eso te digo, si no tenés identificación, vos podés pasar 50 veces por el mismo lugar con diferentes personas. Bueno, como que no me quedó nadie se va a enterar que andas haciendo de móvil. Salvo que haya alguien que se dedique a observar en la escuela, en las escuelas, y que diga, esta mujer ya es la quinta o sexta vez que viene con distintas personas en el auto, qué familia tan grande que tiene. Y bueno, pero ¿qué le importa después de todo? O sea... bueno, pero vos viste que por ahí a la hora de joder, todo está bien. Bueno, mira, justo nos visita un vecino, y bueno, le vamos a dar micrófono para que él opine también sobre esto. ¿Se escucha bien, Mario? Tenés.